espero se encuentren bien. Es un placer estar con ustedes en estos espacios tecnoformativos. El día de hoy vamos a ingresar más a la unidad 2 de la materia. La clase pasada vimos lo que es la evolución histórica de los derechos del niño, niña y adolescente a nivel internacional. Vimos la evolución histórica a nivel interno o nacional y observamos ciertos pilares fundamentales que constituyen la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente. Dijimos en la clase pasada que efectivamente la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente comprende dos sistemas: el sistema rector o el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Prácticamente el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente abarca todo el articulado, o la mayoría del articulado de nuestra ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente, del artículo 1 al 525. Sin embargo, los primeros artículos del 1 al aproximadamente el 93 constituyen artículos que se relacionan con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes que se encuentran contenidos del artículo 526 en adelante. Vamos a hacer como un breve resumen en síntesis de lo que constituye la ley y tocar algunas instituciones procesales, tanto del área del sistema de protección netamente, o el sistema de rector nacional de protección del niño, niña y adolescente, que pudiera decirse que es el área netamente civil, y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es el área penal, cuando efectivamente un adolescente infringe la ley penal o se encuentra en conflicto con la ley penal, cuando comete en definitiva hechos delictivos, pues tenemos una jurisdicción especializada, y esa jurisdicción especializada se encuentra dentro de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, con sus instituciones procesales propias para los adolescentes que cometen hechos delictivos. Como la clase pasada vimos todo lo que fue la evolución histórica a nivel macro, a nivel universal y a nivel nacional, y vimos parte de los intereses y de los principios rectores, quedamos en que hoy veríamos los derechos y garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Por eso es necesario que ustedes en esta materia tengan a la mano la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente a medida que yo esté explicando y leyendo los artículos, porque es necesario, vamos a hacer esa socialización de la normativa vigente. Así las cosas, empezamos con el artículo 10. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, y eso está contemplado igualmente en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice así: todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, en consecuencia gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Eso es donde me especifica a mí que efectivamente hoy en día los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, con la facultad de tener derechos, pero también de tener deberes. Antes, con la doctrina de la situación irregular del niño, niña y adolescente, como lo expliqué en la clase pasada, solamente se veían a los niños, niñas y adolescentes como objetos de derechos, no como sujetos plenos de derechos. Con la implementación y con la ratificación y creación inclusive de la Convención sobre los Derechos del Niño, y de que una de las doctrinas o pilares fundamentales de esta convención para dar vida a lo que es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, nace la doctrina de protección integral del niño, que Venezuela la absorba y efectivamente la toma para crear luego nuestra propia ley. Luego está el artículo 11, que dice los derechos y garantías inherentes a la persona humana. Y dice así: los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes consagrados en esta ley son de carácter enunciativo. Se les reconoce, por lo tanto, todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en esta ley o en el ordenamiento jurídico. Efectivamente, todo lo que está aquí es de carácter enunciativo. Si se verifica algún tipo de derecho o un tipo de deber que no esté plasmado de manera expresa en esta ley, pues no se va a considerar como excluyente, sino también se va a tomar en cuenta, porque estos son enunciativos y pueden haber cantidad, y existen cantidad de derechos y deberes que son parte determinante en la formación y evolución de nuestros niños, niñas y adolescentes.
El artículo 12 habla de la naturaleza de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y establece que estos derechos son inherentes lógicamente a la persona humana y en consecuencia son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes entre sí e indivisibles. Esas son la naturaleza de los derechos y garantías de nuestros niños, niñas y adolescentes. El artículo 13 habla como principio también del ejercicio progresivo de los derechos y garantías. Se reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos y garantías de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma, se le exigirá el cumplimiento de sus deberes. El padre, la madre, representantes o responsables tienen el deber y el derecho de orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías, así como el cumplimiento de sus deberes, de forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación a la ciudadanía activa. Parágrafo segundo, los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad mental ejercerán sus derechos hasta el máximo de la facultad. Esto es otro artículo en cuanto a los derechos progresivos de los niños, niñas y adolescentes, que efectivamente, pues a medida que van evolucionando, se les reconoce o el Estado les reconoce esa capacidad de que puedan seguir evolucionando en la medida que los niños igualmente pues van evolucionando conforme a su edad. ¿Cuáles son las limitaciones y restricciones de estos derechos y garantías? La ley me establece que los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta ley solo pueden ser limitados o restringidos mediante la ley de forma compatible con su naturaleza, principios de una sociedad democrática y para la protección de los derechos de las demás personas. De ahí en adelante, en el capítulo 2, siguen los derechos y garantías y deberes. No voy a leerlos o a explicarlos todos. Efectivamente, pues todos son importantes y tienen la misma primacía. Sin embargo, me voy a referir a unos porque si vemos el artículo hasta el 93, prácticamente pues constituye derechos y deberes y garantías de los niños y adolescentes. Pero los que vamos a ir tratando, pues yo les voy a ir diciendo para que ustedes vayan tomando nota. El derecho a la vida, que está consagrado en el artículo 15. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. El Estado debe garantizar este derecho mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. De ahí en adelante sigue el derecho a un nombre y a una nacionalidad, que como su mismo nombre lo indica o plasmado del artículo, pues todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener un nombre y efectivamente a tener un arraigo a donde nazca. El derecho a la identificación, el derecho a ser inscrito o inscrita en el registro del Estado Civil, que muchas veces los representantes o responsables de los niños, estos nacen y se les pasa el tiempo, los meses, hasta los años y no son asentados. Esto es un derecho que les asiste a los niños, niñas y adolescentes. El derecho a documentos públicos de identidad. Recuerden que entre edades comprendidas de 9 a 10 años, los niños tienen que tener un documento de identidad, inclusive aquí a nivel nacional y aquí en el estado de Táchira se hacen jornadas, inclusive de cedulación, cuando los niños van a pasar ya para bachillerato, semanas o 2 semanas para que efectivamente nuestros niños sean cedulados. La dotación de recursos, promoción de reconocimiento de hijos y hijas, todos los niños tienen derecho a ser reconocidos por sus padres, derecho igualmente a conocer a su padre y madre y a ser cuidados por ellos, derecho a ser criado en una familia, derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aquí hay que tener como cuidado de otra manera con este artículo, porque dice, todos los niños y adolescentes tienen derecho al libre y pleno desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las establece la ley. Sí, efectivamente nuestros niños, niñas y adolescentes tienen derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad y al desarrollo de la misma. Lo que no hay que es incentivarlos a la hipersexualización. ¿Qué es esto? A que ellos se pasen o trasladen a otras etapas, saltando esa parte de la niñez. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a nuestros niños y niñas pequeñitos ya vestidos como un adulto, o con las niñas con todo, con crop top, o pintándolas en niñas de 3, 4 años? No, o sea, ya eso es hipersexualización. Hay que darle a cada niño su etapa de niñez, su etapa de infancia, poderlos ver que se crezcan
a medida que pasan los años y que todo tiene su tiempo y su tiempo oportuno para que la niña se pinte, para que el niño se ponga su corbata, para que se ponga sus lentes, o sea, tantas cosas que existen, pero en los tiempos oportunos de los niños, niñas y adolescentes, no adelantar los tiempos o atrasarlos, o sea, todo en un proceso de evolución. Los derechos, luego siguen los derechos a los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, que hay programas pues, de asistencia integral, los derechos a un nivel de vida adecuado, que todos estos derechos, pues, no solo lo deben avistar los abogados, sino también sobre todo los educadores, o sea, verificar y conocer que dentro de la ley existen derechos que le asisten a los niños, niñas y adolescentes, pero que tienen deberes, y es parte importante de la educación que debe existir de la relación, en todo caso, del docente con el educando, con el niño, y a nivel de derecho, pues los futuros abogados, pues efectivamente conocer cuáles son los derechos, cuáles son los deberes y qué limitaciones en todo caso tienen. Y si en todo caso estos adolescentes o estos niños cometen hechos delictivos, ¿qué les pasaría? ¿Okay? Luego está el derecho al ambiente. Los niños tienen derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, derecho a la integridad personal, que nosotros los seres humanos y los adultos pues también lo tenemos, derecho a buen trato, que también es un derecho de la parte ordinaria, pero que a los niños se les hace hincapié a ese buen trato, derechos a ser protegidos y protegidas contra el abuso y la explotación sexual, servicios forenses, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derechos culturales de las minorías, derecho a la libertad personal. Prácticamente todos estos derechos igual se encuentran dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se pueden considerar, si son considerados como principios legales y principios constitucionales. Prohibición de la esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, derecho al libre tránsito, protección contra el traslado ilícito, derecho a la salud, servicios de salud del artículo 41, responsabilidad de la padre, la madre y los responsables en materia de salud, derecho a la información de salud, protección a la maternidad, protección al vínculo materno-filial, lactancia materna, que eso está muy en boga, lógicamente, donde se debe, en todo caso, darle los permisos tanto a los adolescentes o a los padres de esto para que efectivamente puedan hacer uso de ese derecho a lactancia materna, derecho a ser vacunado o vacunada, derecho a atención médica de emergencia, permanencia del niño, niña, adolescente junto a su padre, madre, representante responsable, salud sexual y reproductiva, tener conciencia de que los niños a medida que van creciendo se van convirtiendo en adolescentes y que lógicamente tienen un sistema hormonal que va en grado de evolución y maduración psicológica, pero que este sistema y esta evolución y maduración psicológica tiene que ir de la mano regulada con estándares familiares y también de educación sexual y reproductiva. Protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas, derecho a la seguridad social, derecho a la educación, de obligación del padre, representantes o responsables en materia de educación, garantizar a esos derechos niños y niñas el acceso a la educación, derecho a participar en el proceso de educación, derechos a ser respetados y respetadas por los educadores y educadoras, que esto también se hizo muy en boga con la implementación de la ley. No es que los educadores le tengan miedo a la ley o que digan, yo lo voy a denunciar con la lona, que es un término mal usado. Muchas veces escuchamos que dicen, voy para la lona. No, la lona no es una sede, la lona es una ley. Y se llama Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña Adolescente, que dentro de la ley existen instituciones que amparan y protegen los derechos de niños, sí, pero no podemos decir voy a ir a la lona o voy a denunciarlo en la lona. No, un término mal dicho. Ustedes como abogados y educadores también, pues tienen que aprender a hablar y expresarse en los términos jurídicos propios. ¿Okay? Derecho a ser respetados dice así, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser respetados y respetadas por sus educadores y educadoras, así como recibir una educación basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, la identidad nacional, el respeto recíproco a ideas y creencias y la solidaridad. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico humillante. Esto con ocasión a que muchas veces en la antigua educación, pues bueno, se colocaba a los niños o a las niñas o adolescentes en los rincones o con castigos crueles o inhumanos. Bueno, ya
Eso hoy en día pues no existe, no debe existir, ¿no? Está prohibido porque es un trato cruel o inhumano. Y algo muy importante que señala este artículo cuando dice una educación basada en el amor, respeto a comprensión mutua. Cuando hablamos de amor tenemos que ser en sentido holístico, porque el amor es importante en todas las áreas de nuestra vida, y más a un niño, adolescente que está en proceso de evolución. ¿Cuántas veces no hemos visto inclusive personas con conductas criminógenas que cometen hechos delictivos por producto de factores emocionales? Todos los delitos sin excepción tienen su base en las emociones, y esas emociones porque no fueron reguladas ni controladas en un primer momento. Hay unos libros muy interesantes en cuanto a materia de educación emocional, donde los educadores deberían implementar efectivamente, no llegar a dar clases y a decir 2 más 2 es igual a 4. El globo terráqueo está constituido por los siguientes elementos. No, o sea, sí, lógicamente que tienen que enseñar esa parte académica y demás, que eso es necesaria, pero también tiene que ir un poco más allá. Ver por qué el niño está triste, ver por qué el niño tiene una conducta social. Los niños, niñas, adolescentes en evolución tienen la capacidad de poderlos ayudar mientras están en ese proceso de crecimiento. Y eso es muy importante, que los educadores lo atiendan y lo observen. Ajá. En cuanto al artículo 57, habla de la disciplina escolar, acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Luego sigue el vínculo entre la educación y el trabajo, la educación para niños, niñas, adolescentes, trabajadores y trabajadoras, la educación de niños, niñas, adolescentes indígenas, la educación de niños, niñas, adolescentes con necesidades especiales, la discusión de los derechos y garantías de niños y adolescentes, el derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego, de los espacios o instalaciones para el descanso, recreación y esparcimiento igualmente, y del deporte y el juego, el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar. Este artículo está relacionado mucho con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, donde un adolescente que igualmente ha cometido hechos delictivos no puede ser expuesto a su reputación, al vulgo público. Y lo dice así: todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, reputación y propia imagen. Asimismo, tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. Se prohíbe exponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen de los niños, niñas y adolescentes contra su voluntad o la de su padre, madre, representantes o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones a través de cualquier medio que lesionen el honor o la reputación de los niños, niñas y adolescentes, que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Parágrafo segundo. Está prohibido exponer o divulgar por cualquier medio datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad u orden público. Muy importante este artículo: el derecho al honor y reputación, propia imagen, vida privada e integridad familiar. Esto igualmente va relacionado con los canales YouTube, donde se prohíbe, inclusive el canal dice, si hay algún tipo de imagen de niños, eso está prohibido, los profesores no deben subir imágenes de niños en clases allí, a menos que efectivamente tengan autorización, pero sin embargo, pues deben más bien limitar este punto. Derecho a la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia, derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, educación crítica para medios de comunicación, mensajes de los medios de comunicación acordes con necesidades de los niños, niñas y adolescentes, garantías de mensajes e informaciones adecuadas, programación dirigida a niños, niñas y adolescentes, del fomento de la creación, de producción y difusión de la información dirigida a estos niños, niñas y adolescentes. No todos ellos pueden ver, no todos ellos pueden observar y estimar, porque hay que ser muy cuidadosos en lo que observan, en lo que escuchan. Envoltura para los medios que contengan informaciones e imágenes adecuadas para niños, niñas y adolescentes, informaciones e imágenes prohibidas, o medios dirigidos a niños, niñas y adolescentes, acceso a espectáculos públicos, sales y lugares de exhibición, información sobre espectáculos públicos, exhibiciones y programas, prevención contra juegos computarizados, electrónicos y nocivos, prohibición para la protección de los derechos de información en un entorno sano, derecho a opinar y ser oído, derecho a participar, derecho de reunión, derecho a manifestar, derecho a libre asociación, derecho de petición, derecho a defender sus derechos,
Derecho a la justicia, derecho al debido proceso, muy importante todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la defensa en todo estado y grado de cualquier proceso administrativo o judicial. Asimismo, tienen derecho al debido proceso en los términos consagrados en la ley y el ordenamiento jurídico. El derecho a un trato humanitario, el deber y derecho de denunciar amenazas y violaciones de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 90 habla de las garantías del adolescente sometido al sistema de responsabilidad penal e indica que todos los adolescentes que por sus actos sean sometidos o sometidas al sistema de responsabilidad penal tienen derecho a las mismas garantías sustantivas, procesales y de ejecución de la sanción que las personas mayores de 18 años, además de aquellas que les corresponden por su condición física de adolescentes. Deber de denunciar amenazas y violaciones de los derechos y garantías de los niños y adolescentes, prevención, deberes de los niños, niñas y adolescentes. Los deberes. Me permito leer, porque este artículo también es muy importante, que a pesar de que solamente es el artículo 93, me da la brecha para que efectivamente se le establezca que tiene cantidad de deberes sobre la base solo de este artículo. El primero dice, bueno, todos los niños, niñas y adolescentes tienen los siguientes deberes: honrar a la patria sus símbolos, respetar y cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento jurídico y las órdenes legítimas que en la esfera de sus atribuciones dictan los órganos del poder público, respetar los derechos y garantías de las demás personas, honrar, respetar y obedecer a sus padres, madres, representantes y responsables, siempre que sus órdenes no violen sus derechos y garantías o contravengan el ordenamiento jurídico, ejercer y defender activamente sus derechos, cumplir sus obligaciones en materia de educación, respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas, conservar el medio ambiente y cualquier otro deber que sea establecido en esta ley. Posteriormente, del capítulo 3 dice el derecho a protección en materia de trabajo, y ahí va a regular un poco más cuándo los niños pueden trabajar, los adolescentes pueden trabajar y que se le debe dar especial protección al trabajo. Inclusive me habla de la edad mínima para el trabajo en el artículo 96 y dice: se fija en todo el territorio de la República la edad de 14 años como edad mínima para el trabajo. El Poder Ejecutivo podrá fijar mediante decreto edades mínimas por encima del límite señalado por trabajos peligrosos o nocivos. Las personas que hayan alcanzado la edad mínima y tengan menos de 18 años no podrán ejercer ningún tipo de trabajo que esté expresamente prohibido por la ley. Parágrafo segundo. En los casos de infracción a la edad mínima para trabajar, los niños, niñas y adolescentes disfrutarán de todos los derechos, beneficios y remuneraciones que les corresponden con relación a la relación de trabajo. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes podrá autorizar a determinadas circunstancias diariamente justificadas el trabajo de adolescentes por debajo de la edad mínima, siempre que la actividad a realizar no menoscabe su derecho a la educación, sea peligroso o nociva para su salud o desarrollo integral o se encuentre expresamente prohibida por la ley. En todos los casos, antes de conceder autorización, él o el adolescente deberá someterse a un examen médico integral que acredite su salud y su capacidad física y mental para el desempeño de las labores que debe realizar. Asimismo, debe oírse la opinión del adolescente y, cuando sea posible, la de su padre, madre o responsable. Parágrafo quinto. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de manera excepcional, podrá autorizar el trabajo de niños, niñas y adolescentes para realizar actividades artísticas conforme al procedimiento previsto en esta ley, observando las limitaciones a que se refieren los parágrafos tercero y cuarto del presente artículo. Igualmente, pues deben tener un registro especial de trabajadores de niños, niñas y adolescentes, asignarle una credencial, verificar su capacidad laboral. Estos niños, niñas y adolescentes trabajadores pues tienen derecho a la sindicalización, a una jornada de trabajo digna, al derecho a la huelga, al derecho a vacaciones, a un examen médico anual, lógicamente también a la presunción de la relación de trabajo, a las formas de los contratos de trabajo, a la información contenida en los libros donde estos niños trabajan, en las compañías que trabajan, la garantía de protección de los contratistas, la seguridad social, la inclusión en el sistema de seguridad, el trabajo rural, trabajo doméstico, perfecto. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Ya la próxima clase vamos a ver y adentrarnos al título 3, que es el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Fue un placer haber estado con ustedes y la frase del día de hoy: el arte de vivir se ha de aprender durante toda la vida y durante toda la vida se ha de aprender a morir. El arte de vivir se ha de aprender durante toda la vida y durante toda la vida se ha de aprender a morir. El arte de vivir se ha de aprender durante toda la vida y durante toda la vida se ha de aprender a morir. Esto lo dijo Séneca.
para que ustedes pues ya se vean y lo coloquen dentro de la actividad establecida como número 2. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.